Buenas tardes a todos y gracias por venir a la segunda jornada sobre el TTIP. Algunos de vosotros estuvisteis la semana pasada y sabéis que estuvo bastante interesante y queremos volver a incidir en aspectos que igual la semana pasada quedaron un poco sin tocar. Y bueno, más o menos sabemos que todos tenemos una idea aproximada de qué consiste el TTIP y venimos aquí a buscar un poco más de información que nos aporten los ponentes de hoy. Y voy a ser muy breve en la introducción, simplemente, voy a haceros una pequeña cita de Eduardo Galeano, que quizás algunos de vosotros conozcáis. La cita es la siguiente. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Igual vosotros conocéis esta cita, yo un poco hago la analogía de que en este caso la Biblia, la tierra prometida, es el TTIP. Nos prometen empleo, nos prometen mejores condiciones laborales cuando nosotros tenemos que va a ser justamente lo contrario, ¿no? Al cabo de unos años nos vamos a encontrar que tenemos un tratado y la tierra o los beneficios nos han quedado ellos, ¿no? Bueno, hecha esta pequeña introducción, paso a presentar a los ponentes. En primer lugar hablará Alberto Martínez, que es economista y es miembro de la Comisión Internacional de ATAC España. Como muchos sabéis, ATAC es un movimiento internacional altermundista que promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su control mediante la reflexión política y la movilización social. Y en particular promueve un impuesto a las transacciones financieras. A continuación nos contará su visión del TTIP Juan Ponce, diputado y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Compromís y miembro del SPERS ECUO del País Valenciano. Asimismo, Juan es concejal en el Ayuntamiento de Vilamarchán y como biólogo ha trabajado como consultor ambiental desde principios de los años 90. Bueno, pues cuando veráis, os dejo con Alberto Martínez, en primer lugar. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Yo voy a hacer una intervención cortita porque lo interesante de estas cosas es después el diálogo y las preguntas y el debate. En primer lugar, creo que vosotras y vosotros ya habéis estado en otras sesiones, por lo tanto no me voy a extender mucho en explicar lo que es el TTIP. TTIP es un tratado de libre comercio, pero que realmente es lo que menos tiene. El comercio, tal y como se entendía antes de la creación de la Organización Mundial de Comercio, que eran simplemente tratados en los que se intentaba reducir impuestos a las importaciones y cuotas a las importaciones para fomentar el comercio, que se dice que es siempre beneficioso, cuando no es cierto, porque el comercio puede ser beneficioso, pero por desgracia no siempre es así y la mayor parte de los casos solamente beneficia a las grandes empresas transnacionales. En el caso del TTIP, pues se trata más bien de un acuerdo que busca no la reducción de este tipo de tasas aduaneras o cuotas, sino que fundamentalmente su objetivo va mucho más allá. Su objetivo es acabar con lo que estas grandes transnacionales califican como impedimentos al comercio, porque según ellas son barreras burocráticas, barreras no arancelarias que están detrás de las fronteras y que impiden la libre circulación de todo tipo de bienes y servicios que les suponen unos límites a sus beneficios. Esto viene un poco de atrás, no es que se haya empezado en el año 2013, cuando se realizó la primera ronda de negociaciones, en julio de 2013, sino que viene ya de años atrás. En el año 2005 se creó un ente que se llamaba el Diálogo Empresarial Transatlántico y en el año 2007 se creó lo que se llama el Consejo Empresarial Transatlántico, que viene más o menos a buscar la misma cosa. Es una desregulación de mercados de bienes y servicios para más beneficio de las grandes empresas transnacionales. A partir de ahí pues, hubo una serie de reuniones de la Comisión Europea con grandes corporaciones, fundamentalmente, muy pocas reuniones con organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, organizaciones de defensa de los consumidores, etc. Y de ahí surgió lo que se llama el mandato de negociación de la Comisión Europea en
Unión negociar este tratado internacional con Estados Unidos. A partir del Tratado de Lisboa se le concedió a la Comisión Europea la potestad de negociar acuerdos de comercio internacionales en nombre de la Unión Europea. Por eso es la Comisión quien está llevando adelante estas negociaciones. Bien, este mandato realmente que ha estado oculto hasta quiero recordar, octubre del año pasado, que se vieron obligados a sacarlo a la luz. Solamente lo conocíamos por filtraciones. Es un mandato que ya venía dictado, realmente ya venía escrito por parte de estas grandes corporaciones. Esto se presentó oficialmente al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, que dio su visto bueno, yo creo que sin saber bien lo que estaban haciendo, y a partir de ahí pues comenzaron estas negociaciones, ya digo, en el año 2013, y ahora, en febrero de este año, se realizó en Bruselas la 8ª ronda de negociaciones, el día de la semana del 2 al 6 de febrero. Se trata fundamentalmente, ya digo, no de rebajar aranceles, que ya son, bueno, tienen una media de un 5%, 4 o 5% de aranceles a las importaciones tanto de un sitio, de una región como de la otra, de Estados Unidos como de Europa. Por lo tanto, ese no es el problema. Quitando algunos aspectos que pueden ser un poco más altos, como la agricultura o algunas cosas, pero por lo general son bastante bajos. Eso no impide realmente, o sea, tal y como está hoy en día las cosas, no impide que se exporte y se importen cosas de Estados Unidos y de Europa, en absoluto, para nada. Eso se está haciendo de una forma normal y prácticamente no hay ningún problema. El problema para estas grandes corporaciones es lo que comentaba antes, son aquellas cosas que están reguladas, que están controladas pues, por los gobiernos para, fundamentalmente, seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, seguridad en la alimentación, seguridad ante los productos químicos peligrosos, normativas relacionadas con el aspecto de derechos laborales, de derechos sociales en general, de los servicios públicos. Todas estas cosas que están reguladas y se han ido controlando a través de normativas, de leyes, desde hace muchos años, concretamente la Unión Europea y también Estados Unidos, son las que molestan a las grandes corporaciones y son las que realmente les preocupan. Y por lo tanto, es ahí donde están haciendo el mayor hincapié para eliminar todo eso. O bien eliminarlo, o bien en lo que llaman la coherencia reguladora o la armonización reguladora, pues entonces estas normativas y estos estándares rebajarlos a aquellas normativas que son más débiles. Es decir, hay grandes diferencias en la regulación entre Estados Unidos y Europa en muchas cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, ¿no? En Estados Unidos, pues los organismos transgénicos, que allí prácticamente están en cada uno de los productos, en el 70% de los productos que se encuentran en los supermercados. En Europa, sin embargo, están muy controlados los transgénicos. También los hay, pero mucho menos que en Estados Unidos. Además, aquí hay obligación de etiquetar, cosa que allí no. Cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad medioambiental, cuando, por ejemplo, aquí funciona tanto el aspecto de salud pública como de temas medioambientales, lo que se llama la precaución, el principio de precaución, que es simplemente que aquellos productos que se considere que no son o tengan algún tipo de dificultad para considerarse como seguros, pues no se pueden comercializar, no se pueden vender. En Europa este principio de precaución rige para lo que comentaba, tanto para alimentos como para productos, como para el sector químico, para muchísimos productos que tienen que, las empresas que los producen y los quieren poner en el mercado, tienen que demostrar fehacientemente que son inocuos para la salud, que no son peligrosos, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos es al revés, justamente lo contrario. Es decir, el productor lo pone en el mercado sin ningún problema y luego si causa alguna dificultad en el aspecto de salud, pues es la propia persona que se ve afectada la que tiene que poner una demanda, o las propias entidades públicas las que tienen que iniciar todo un procedimiento legal para demostrar que ese producto ha sido
perjudicial para la salud y por lo tanto que la empresa es la que tiene que hacerse cargo de las indemnizaciones. Justamente al revés que en Europa. Este tratado, de hecho, como saben perfectamente que en cuanto se haga público, pues iba a haber una gran reacción en contra, lo que Susan George llama el efecto vampiro, que cuando sale la luz, pues entonces esos tratados acaban su vida, ¿no? Pues lo han mantenido las negociaciones desde el principio muy ocultas, a puerta cerrada. Ayer precisamente salía un artículo en algunos periódicos, en El Público y en algún otro, diciendo que en el Parlamento Europeo ningún parlamentario nacional o del Parlamento Europeo podía tener acceso a los documentos de negociación. Solamente 7 europarlamentarios, que eran los jefes de las delegaciones de las comisiones de la Comisión de Comercio Exterior, tenían acceso a una cosa que se llama la sala de lectura, que muy restringida en cuanto a que no se puede entrar ahí nada más que con las manos libres, sin papeles, sin bolígrafos, sin ningún dispositivo para poder grabar. Bueno, pues ahora permiten el acceso a esta sala de lectura a todos los europarlamentarios. El otro día Lola Sánchez y Marina Albiol comentaban que habían accedido a esta sala de lectura bueno, se habían salido aterrorizadas de lo que habían visto. De lo poco que habían podido ver allí, porque solamente les permiten, fijaros, 2 horas para leer ingentes cantidades de documentos que están en inglés, y ya digo que como ni siquiera pueden tomar nota, pues y además tienen prohibido, es que es algo que es ya en extremo, ¿no? Tienen prohibido inclusive hablar de lo que han visto. No ya que han podido tomar notas, sino lo poco que han podido retener en la memoria de lo que han podido ver allí, tienen prohibido, bajo amenaza inclusive de graves consecuencias penales, incluso, pues tienen prohibido hacerlo público, tienen prohibido comunicar a las personas de su entorno o a los medios de comunicación lo que hayan leído. Es decir, el Ignacio García Bercero, que es el jefe de la delegación de los negociadores por parte de la Unión Europea, se comprometió ante su homólogo estadounidense a no hacer públicos los documentos de la negociación durante los próximos 30 años. Es decir, tienen miedo a que eso se conozca. Hablan constantemente, y ahora está habiendo y va a haber más, una campaña de propaganda muy amplia, en la que dicen que los defensores del TTIP dicen que eso es beneficioso para el crecimiento económico, para el empleo, para que las pequeñas y medianas empresas puedan exportar más a Estados Unidos, por lo tanto eso es beneficioso. Pero sin embargo, a pesar de esas bondades que dicen, que claman sobre el TTIP, pues entonces tienen miedo de que se sepa lo que hay ahí, tienen miedo de lo que hay escrito, y entonces únicamente bajo presión de la ciudadanía, han tenido que hacer público el mandato y están haciendo públicos últimamente algunos de los documentos de negociación, que son solamente, pues como se suele decir, pequeñas cosas, ¿no? Que no dicen realmente la verdad de lo que se está negociando. Los documentos consolidados, donde las dos partes han establecido ya un acuerdo sobre lo que pide cada parte, y entonces ya queda plasmado en un papel, eso no se conoce. No se conoce tampoco las actas de las reuniones que tienen con las grandes empresas. No se conoce que, fijaros, que de las 500 y pico reuniones que han tenido con las partes interesadas que llaman los stakeholders, pues entonces solamente con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil han tenido, me parece que 20 o 30. ¿No? Eso no se conoce para nada, ni piensan hacerlo público. Entonces, claro, cuando hablan, se les dice, bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué no permitís que eso se conozca? No, claro, es que en una negociación pues siempre tienes que tener cartas ocultas, porque no se puede dejarlo todo al conocimiento de todo el mundo, porque entonces perderíamos oportunidades de negociar. Bueno, eso es todo excusas de mal pagador que no corresponden a la realidad. La realidad es que ellos saben perfectamente que según se van conociendo las cosas, la gente se queda espantada de lo que hay. Entonces, estaba comentando antes, por ejemplo, las regulaciones en la seguridad de los alimentos.
de regulaciones en el tema de medio ambiente que ahora nos comentará el compañero, de regulaciones en el aspecto de las condiciones laborales. Por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado gran parte de los convenios de la OIT, de la Organización Mundial de Trabajo, referida fundamentalmente a negociación colectiva, derecho de huelga, derecho de asociación. Entonces, claro, hay un desequilibrio entre las condiciones que rigen en una región y que rigen en la otra región. Hay un aspecto también importantísimo que es uno de los núcleos fundamentales de lo que el tratado busca, y es el meterse de lleno en los servicios públicos. En los servicios públicos, para las grandes transnacionales, son una parte enorme de negocio que está ahí esperando que ellos lleguen para hacer beneficios. Servicios públicos fundamentalmente en Europa, que están gestionados por el Estado, están gestionados por la economía pública, pues entonces ofrecen una inmensa posibilidad de beneficios, sobre todo fundamentalmente la salud, fundamentalmente la educación, fundamentalmente servicios sociales, fundamentalmente también las contrataciones públicas, las contrataciones que se hacen a través de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de las regiones, que ofrecen posibilidades a establecer una especie de discriminación positiva en el aspecto de ofrecer mejores oportunidades a empresas locales para favorecer el empleo local, la economía local. Pues todo eso quieren entrar al saco en ello para ampliar su modus operandi y sus posibilidades de negocio. El sistema que rige hoy en día en prácticamente todo el mundo, el sistema capitalista, el sistema de mercado, y bajo el paradigma del neoliberalismo, que empezó a funcionar a partir de los años 80, bueno, sabéis más o menos todas y todos lo que ha pasado en los últimos 30-40 años, a partir de hasta la caída del muro de Berlín. Había una parte del mundo, prácticamente la mitad, en donde el capital no podía entrar porque había otro tipo de economía planificada, que no podían entrar ahí porque les estaba vedado. Bueno, pues cae el muro y se abre una inmensa posibilidades de negocio para las grandes empresas, fundamentalmente, que son las que siempre se mueven a escala mundial, porque el invento más importante de las grandes corporaciones ha sido lo que se llama la globalización, el mundialismo, a partir de la creación precisamente de la Organización Mundial de Comercio en el año 1995, que ha significado una herramienta fundamental para la forma de control de estas grandes empresas multinacionales y precisamente los acuerdos comerciales. Pues bien, llega un momento en que, por propia dinámica de lo que es el sistema, se encuentran con que se les van cerrando poco a poco las posibilidades de negocio por situaciones de sobreproducción, de crisis económicas, de estallidos de burbujas y una serie de cosas. Bueno, pues los servicios públicos es ahí un filón enorme que está, para estas empresas, está todavía virgen desde el punto de vista de lo que es el hacer negocio privado, ¿no?, de la competencia privada, y por lo tanto tienen un enorme interés en meterse ahí. La Comisión Europea no hace más que decir en sus escritos de propaganda que no se van a tocar los servicios públicos, que se van a mantener, que no se van a tocar los estándares de seguridad en temas de alimenticios o temas de medio ambiente, pero eso realmente no es verdad. Es decir, eso que dicen se contradice con muchísimos documentos de los que ya disponemos, documentos que se han ido filtrando, y que dicen precisamente que, por ejemplo, los servicios públicos pretenden abrirlos totalmente a la competencia privada. Es decir, que no es cierto eso de que podemos estar tranquilos, todo lo contrario, estamos muy intranquilos y realmente tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar en el caso de que este tratado se aprobara, porque realmente nos afectaría de una forma directa a nuestra vida cotidiana, a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Nos veríamos afectados en nuestras relaciones de trabajo, porque en un mercado competitivo, una situación de comercio, de competencia como que se establece, y lo que hay subyacente a esa ideología, que es la competencia y no la colaboración, pues entonces cuando hablan de armonizar o de igualar o de coherencia reguladora
pues entonces están hablando simplemente de armonizar a la baja, es decir, de aquellos, lo que en Estados Unidos es más débil, pues adoptaría esa normativa, y lo que, como por ejemplo en temas de derechos laborales o derechos de seguridad alimentaria o incluso de privacidad de los datos de Internet, o el tema de las marcas y de los derechos de las empresas a controlar el conocimiento y alargar la vida de las marcas para evitar la producción de genéricos, que eso iría en detrimento también pues, de los sistemas de salud, porque los medicamentos son más caros si no son genéricos. Todas esas normativas, en el lugar de las dos elecciones que fuera más débil, se adoptaría la más débil, no la más fuerte. Por ejemplo, Europa está haciendo mucha presión para que se desregularice los servicios financieros. En Estados Unidos, por ejemplo, allí adoptaron una ley hace un par de años que de alguna forma imponía controles a partir del estallido de la burbuja a las operaciones especulativas de los bancos de inversión. En Europa tiene mucha fuerza los bancos alemanes, en la Citi, en Londres, y entonces eso no les gusta, y lo que están haciendo es presionar para que dentro del acuerdo del TTIP pues esas regulaciones que se han establecido en Estados Unidos se eliminen. Por ejemplo, en Estados Unidos también tiene una cosa que es interesante, es lo que comentaba antes de la contratación pública, que es lo que llaman Buy America. Buy America lo tienen los estados fundamentalmente, los estados federales, y es lo que hablaba de que ejercen un control para otorgar en algunos casos y favorecer en algunos casos la economía local y la economía y el empleo local. Europa está en contra de eso. Europa está totalmente a favor de que las grandes multinacionales europeas metan la cabeza en esos contratos públicos, porque también hay muchísimo dinero ahí, y entonces pues están haciendo mucha fuerza en ese sentido. O sea, lo digo porque cada una de las partes está ejerciendo su labor de lobbying para conseguir aquello que más les interesa. Realmente es eso lo que busca este tratado comercial y de inversiones, no es otra cosa. Por lo tanto, en esa dinámica de intentar contrarrestar todo eso que se nos viene encima, que ya digo que sería muy perjudicial, pues entonces, luego lo haremos en todo caso en el debate, se ha construido, a lo largo del año pasado, comenzó más o menos hace un año, un gran movimiento de oposición al TTIP y al CETA, porque no olvidaros que hay otro tratado que es muy parecido, pero que se ha estado negociando con Canadá, que es prácticamente lo mismo, pero este solamente es un bilateral con Canadá, que está ya, se terminaron las negociaciones en septiembre del año pasado, pero está en proceso de que se tiene que ratificar por parte del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Esos dos tratados, el TTIP y el CETA, van en la misma dirección los dos. Hay otro tratado que se está negociando en Ginebra entre 50 países que versa solamente sobre comercialización de servicios públicos, o sea que lo que están intentando es atar cabos por todos los sitios, de forma que lo que no consigan a través de un tratado lo puedan conseguir a través del otro. Pero, como decía, hay un gran movimiento que se ha levantado en toda Europa en contra de la negociación de estos tratados, fundamentalmente el TTIP y el CETA, que son los que más controlamos en Europa, y entonces estamos en eso, es decir, lo que hay que hacer es, por un lado, dar claridad a lo que se negocia para que se vaya conociendo poco a poco, porque actualmente hay un desconocimiento enorme sobre lo que es este tratado y también el CETA, porque no interesa que se conozca. Los medios de comunicación, sobre todo en España, no dicen una palabra, quitando una minoría de medios en Internet, pero los grandes medios como la televisión, los periódicos no hablan nada porque no quieren que se sepa. Y bueno, eso lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Hay dos aspectos antes de terminar, porque ya digo que quiero que pasemos al debate lo antes posible, después de escuchar la exposición del compañero. Dos aspectos que son el núcleo, aparte de esto que comentaba de la finalidad de desregular y eliminar controles, pues lo que el mecanismo, lo que se llama ISDS, el ISDS es el mecanismo de
resolución de conflictos entre inversores y Estado. Eso es algo tan importante que hay que darle muchísima difusión, ¿no? Porque a pesar de que este tipo de cláusulas ya se han ido imponiendo en los tratados que se han ido firmando durante los últimos 10 o 15 años, tratados fundamentalmente bilaterales, pero en el caso del TTIP todavía tienen un escalón más arriba, ¿no? Y se trata de que a través de este mecanismo se les da a las empresas privadas el mismo estatus legal que a los estados, de forma que las empresas privadas pueden, y ya de hecho hay muchos ejemplos, demandar a los estados cuando un gobierno aprueba una ley, una disposición, una normativa que a esa empresa le perjudica desde el punto de vista de sus beneficios presentes y futuros. Es decir, que una ley, por poner un ejemplo, que aprobó Australia o que aprobó Uruguay en defensa de la salud pública, prohibiendo que los cajetillas de tabaco pusieran, obligando, mejor dicho, a las cajetillas de tabaco pusieran ahí que eso es perjudicial para la salud, igual que también tenemos en España, pues una empresa como Philip Morris pues le puso una demanda a Australia y a Uruguay de muchos miles de dólares diciendo que eso iba en detrimento de sus beneficios. O empresas que, por ejemplo, han puesto demandas sobre gobiernos que han establecido disposiciones para terminar con las centrales nucleares, el caso de Vattenfall contra Alemania, o otra empresa americana que le pone una demanda a Quebec porque Quebec aprueba una normativa en contra del fracking. O sea, multitud de ejemplos de este tipo que hacen que al final, ante este peligro, los gobiernos, el otro día en una de las reuniones de Bruselas, con un compañero de una persona de Quebec, bueno, no sé si era de Quebec o alguna otra de las provincias, pues decía que aquí ya no se aprueban medidas progresistas en ningún sentido, porque ya desde hace 10 años, desde que se firmó el acuerdo de libre comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, pues entonces como las empresas se han lanzado a demandar a los gobiernos por cuestiones de este tipo, por leyes que aprueban, que van a favor de la ciudadanía, pero que ellos perjudican a las empresas, pues entonces no se atreven. Los gobiernos llega un momento en que ante el peligro de que les pongan una demanda, que tengan que pagar una indemnización supermillonaria, pues llega un momento que dicen no vamos a aprobar nada porque esto nos va a venir encima. Bueno, eso es lo que están tratando de meter también en el TTIP. Cada vez hay mayor oposición a eso, porque eso es una auténtica barbaridad, y también hay otra parte del tratado que también es nueva, que eso es algo novedoso, y es que a través de algo que es colateral, es decir, estaría en el tratado, pero que no forma parte oficialmente de lo que son las disposiciones o los capítulos, que se llama la cooperación para regular, la cooperación reguladora, la cooperación en el sentido de establecer normativas. Eso significa, bajo esa palabra tan bonita, ese concepto de cooperación, en la práctica significaría llevarse adelante a través de una cosa que llaman el Consejo de Cooperación Reguladora, que sería algo que estaría por encima de cualquier Estado, de cualquier gobierno. Sería algo que estaría supervisando en todos los momentos aquellas normativas, regulaciones que ya existen en los países, que ya se han aprobado hace tiempo y que están funcionando, tendrían la potestad de tirarlas para abajo, y también cualquier otra nueva ley que se quisiera aprobar por parte de cualquier país tendría que pasar por este Consejo de Cooperación Reguladora, que ya digo, estaría por encima y los ciudadanos ni siquiera se enterarían de que existe prácticamente. Antes de pasar por cualquier Parlamento Nacional tendría que pasar por este Consejo, por este organismo, y allí estarían representadas las partes de Estados Unidos y de Europa, los organismos reguladores, pero también estarían representadas las grandes multinacionales, que son las que en última instancia darían el visto bueno o no a cualquier cosa que ellas pensaran que iría en su contra. Por ejemplo, cualquier ley, cualquier normativa, cualquier disposición que se quisiera aprobar, antes de pasar por los parlamentos nacionales, tendría que pasar por ahí, tendría que cumplir
un principio de que es bueno o no es bueno para el comercio, es decir, tendría que pasar ese control, ese filtro, y además también antes de lo que llaman una alerta temprana, un early warning, que dicen que si algo se quisiera poner en marcha en Europa tendría que avisarse la parte estadounidense y al revés. Si algo se quisiera aprobar por cualquier, a nivel federal o a nivel de los estados de Estados Unidos, tendría que avisarse antes a la parte europea, a la Unión Europea, para ver si en la Unión Europea se consideraba que eso se podía llevar adelante o no llevar adelante. Es decir, una supraorganismo por encima de cualquier otro nivel que sería realmente el que estaría diciendo lo que se puede o no se puede hacer, de forma que lo que conocemos como democracia, es decir, la disposición y la soberanía de los parlamentos nacionales y los gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos y las ciudadanas, tendría su capacidad legislativa y su capacidad de gobernar absolutamente restringida. No serviría realmente para nada llegar el momento en quién ganaba las elecciones, un gobierno progresista o un gobierno no progresista, porque se encontraría con que lo más importante de su labor legislativa y los parlamentos se encontraría con que hay unas personas, hay un ente difuso que está por encima de estos gobiernos que en última instancia aprobaría o no aprobaría que una ley se pudiera aprobar o no. Por tanto, es algo que va mucho más allá, como decía al principio, de lo que es un tratado simplemente de comercio. Es muchísimo más importante. Es darle realmente la vuelta a lo que conocemos hoy en día, lo que estamos acostumbrados de separación de poderes, el poder político, la soberanía política, para llevar adelante propuestas que vayan en beneficio de la población. Al final de todo, significaría una superconstitución por encima de las constituciones nacionales que, bueno, no tendría absolutamente nada que ver con la democracia, ¿no? Por tanto, esto es lo más importante de este tratado. Olvidaros de aquello de que rebajar aranceles o no. Lo más importante es el intento de golpe de Estado de las grandes transnacionales contra los pueblos estadounidense y europeo en este caso, y también lo hacen en otros tratados que se negocian bilateralmente, pero en este caso, y entonces, bueno, pues eso es algo tremendamente, con una finalidad mucho más allá de simplemente el comercio, tremendamente importante, que por lo tanto es lo que tenemos que intentar difundir para que la gente sepa lo que se viene encima, que no diga, no, claro, es que eso es una cosa que se negocia allí en Bruselas y bueno, para mí lo importante es encontrar trabajo, o para mí lo importante es que mantener mi pensión, o para mí lo más importante es que pueda ir al médico en la sanidad pública. Es que todo eso se va a ver afectado. La sanidad pública se va a ver afectada, un instituto como este público se va a ver afectado, la posibilidad de las pensiones se van a ver afectadas, en fin, absolutamente todo lo que concierne a nuestra vida diaria y de nuestras familias. Por tanto, yo lo dejo aquí ahora, ya en el transcurso de la charla, luego con vuestras preguntas se podrán ampliar más cosas, y ya doy paso al compañero para que hable de lo que más. Gràcies una vez para totes i tots. Primer lloc, agrair-vos que m'he convidat a esta xerrada. Bueno, yo creo que Alberto ha hecho una clase magistral de lo que es el BIP. Luego, la entidad que representa es la entidad mundial más acreditada para poder analizar y ver lo que supone un tratado como este. Y bien, yo lo que puedo hacer es un poco hincapié en algún aspecto de los que está comentando él, y quizás luego centrar un poquito en cómo puede influir esto pues, a la economía más cercana a nosotros, ¿no? La economía valenciana, porque bueno, pero lo cierto es que, como él bien ha explicado, de lo que se pretende es de una desregularización a nivel global,
no ves nada más que para el beneficio de las grandes transnacionales, de las grandes multinacionales. De hecho, pues hay que hacer hincapié en los aspectos que él ha estado comentando. De entrada, hay una opacidad tremenda en el desarrollo de las negociaciones, y si esto fuera tan beneficioso como intentan vendernos, pues se daría publicidad a cada una de las reuniones, a cada uno de los documentos, a cada una de las conclusiones que se van sacando, de los avances que se pueden ir pactando, y de eso nada. Como él bien ha dicho, después de una denuncia de muchos eurodiputados, del grupo de Izquierda Plural, del grupo de Versalles, al defensor del pueblo europeo, obligó a Juncker y a la Comisión a hacer pública un poco la información que se estaba llevando entre manos. Y el resultado de ese mandato del defensor del pueblo, que de alguna forma tendría que garantizar los derechos de la ciudadanía europea, consiguen que les dejen entrar a un pequeño grupo de diputados en una sala durante 2 horas sin un bolígrafo, sin una cámara, o sea, sin un móvil para poder... O sea, incluso les prohíben comentar que lo que han estado viendo, dejándoles ver una pequeña parte de los documentación que se está manejando. O sea, es que es kafkiano. O sea, yo creo que la gente tiene que conocer esos aspectos, porque a partir de ahí, ¿qué es lo que pueden estar tramando? ¿No? Es tremendo. Luego Alberto ha hecho también hincapié, al final de su intervención, en los sistemas de arbitraje, ¿no? en estos tribunales que están compuestos por 2 o 3 personas que están por encima de los gobiernos y que dicen si un gobierno tiene razón o si es la multinacional, la transnacional de turno, la que tiene razón en un determinado conflicto. Él ha comentado algún aspecto, algún ejemplo del tema de las tabaqueras en Australia y en Uruguay, pero a este nivel también ha habido enormes pérdidas para los estados, sobre todo en Centroamérica, también en Sudamérica, que han tenido conflictos con compañías energéticas que se han dedicado a expoliar directamente los recursos naturales de estos pueblos, a masacrar el territorio, que es la única posibilidad de futuro que tienen estos territorios, y normalmente